El taoísmo es una tradición filosófica y espiritual de origen chino que se remonta a más de 2000 años. Su enseñanza central se articula en torno al concepto del Tao, un término que se traduce aproximadamente como el camino o la vía, y que representa la fuerza primordial que subyace y guía todo en el universo. En el taoísmo, alcanzar la paz interior es inseparable de alinear la propia vida con el Tao, lo que implica un proceso de sintonización con el flujo natural de la existencia. Este estado de armonía, equilibrio y simplicidad es lo que se podría considerar el secreto taoísta para alcanzar la paz interior. El Tao no es algo que pueda ser comprendido completamente a través de la razón o el intelecto, ya que trasciende las capacidades del pensamiento conceptual. Es a la vez el origen de todas las cosas y el principio que las gobierna, unificándolas en un todo cohesionado. En el taoísmo, la paz interior no es vista como un objetivo separado del mundo natural, sino como una consecuencia de vivir en armonía con el Tao. Este enfoque implica un alejamiento de los deseos y ambiciones que generan agitación interna y un acercamiento a la simplicidad, la humildad y la aceptación de la naturaleza tal como es. Uno de los textos fundamentales del taoísmo, el Tao Te Ching, atribuido a Lao Tse, contiene muchas enseñanzas sobre cómo alcanzar la paz interior. Una de las ideas más importantes es el concepto de Wu Wei, que se traduce como no acción o acción sin esfuerzo. Sin embargo, Wu Wei no significa inactividad o pasividad, sino actuar de manera espontánea y natural, sin forzar las cosas ni luchar contra la corriente de la vida. Es una forma de alinearse con el Tao, permitiendo que las acciones surjan desde un estado de ser que está en equilibrio con el entorno y con las propias necesidades internas. La práctica de Wu Wei implica un profundo desapego del ego y de las expectativas rígidas. Para los taoístas, la paz interior surge cuando uno deja de intentar controlar todos los aspectos de la vida y permite que las cosas sigan su curso natural. Esta aceptación no es resignación, sino una comprensión profunda de que el universo opera según sus propios principios, y que la verdadera sabiduría consiste en fluir con esos principios en lugar de resistirse a ellos. Otra clave del taoísmo para alcanzar la paz interior es la simplicidad. El Tao Te Ching enseña que aquellos que buscan acumular conocimiento o riqueza suelen encontrar insatisfacción y descontento, mientras que aquellos que valoran la simplicidad y la modestia encuentran la paz. En este sentido, la paz interior no se encuentra en la adquisición de bienes materiales o en el logro de metas externas, sino en la simplificación de la vida y en la reducción de los deseos que causan agitación mental. La simplicidad también se manifiesta en la manera en que los taoístas abordan las emociones y los pensamientos. En lugar de aferrarse a pensamientos complejos o emociones intensas, el taoísmo enseña a observarlas de manera desapegada, permitiendo que surjan y desaparezcan sin identificarse con ellas. Este enfoque reduce la agitación interna, ya que la mente no se ve atrapada en ciclos interminables de deseo, temor o ansiedad. Al desapegarse de las emociones y pensamientos, uno se vuelve más receptivo a la tranquilidad que subyace en el centro de cada experiencia. La naturaleza, para los taoístas, es una maestra que revela cómo alcanzar la paz interior. El Tao es visto como el principio que guía el crecimiento de todas las cosas, desde los árboles hasta los ríos, y el sabio taoísta aprende a observar la naturaleza para entender cómo vivir en armonía con ella. La naturaleza no se esfuerza ni lucha, simplemente es. De manera similar, el taoísmo sugiere que los seres humanos pueden encontrar paz al dejar de luchar contra la naturaleza, tanto la naturaleza externa como su propia naturaleza interna. Este enfoque implica una aceptación profunda de la vida tal como es, sin intentar moldearla según los deseos o expectativas egoístas. Un elemento esencial del taoísmo es la comprensión del equilibrio y la armonía entre los opuestos, lo que se refleja en el símbolo del yin y el yang. Este símbolo representa la dualidad presente en todas las cosas, luz y oscuridad, actividad y reposo, masculino y femenino. En lugar de ver estos opuestos como conflictos que deben ser resueltos, el taoísmo enseña que la paz interior surge cuando se acepta y se integra esta dualidad. Al comprender que los opuestos son interdependientes y se complementan mutuamente, uno puede trascender la lucha interna que surge de tratar de elegir entre ellos.
La verdadera paz interior se encuentra en la integración y el equilibrio de estos aspectos aparentemente contradictorios. Esta integración se relaciona también con la idea de vacuidad o Wu en el taoísmo. La vacuidad no es un vacío en el sentido de ausencia o carencia, sino una plenitud potencial que permite que todas las cosas existan. Es el espacio en el que el Tao se manifiesta y en el que todas las cosas encuentran su lugar y su propósito. Para alcanzar la paz interior, el taoísmo sugiere que uno debe vaciarse de deseos y pensamientos innecesarios para que la vida pueda fluir de manera natural y sin obstáculos. En este estado de vacuidad, uno se convierte en un canal abierto para el Tao, permitiendo que la paz y la armonía del universo se expresen a través de uno mismo. El concepto de vacuidad también se refleja en la práctica del silencio y la quietud. En el taoísmo, se valora el silencio como un medio para entrar en contacto con el Tao y con la propia naturaleza interior. En un mundo donde el ruido y la distracción son constantes, encontrar momentos de silencio es esencial para alcanzar la paz interior. La quietud, tanto interna como externa, permite que la mente se asiente y que el caos de los pensamientos y emociones se disipe. En este estado de quietud, se revela la paz que siempre ha estado presente, oculta bajo las capas de agitación mental. El taoísmo también enseña la importancia de la compasión y la humildad en la búsqueda de la paz interior. La compasión, en este contexto, no es solo un sentimiento hacia los demás, sino una manifestación de la comprensión de que todos los seres están interconectados a través del Tao. Al cultivar la compasión, uno se abre a la interconexión de toda la vida, lo que reduce el aislamiento y la separación que son fuentes de sufrimiento interno. La humildad, por su parte, permite que uno se coloque en sintonía con el Tao, reconociendo que no somos los dueños del universo, sino parte de un todo mayor. Esta humildad conduce a una aceptación más profunda de la vida y a una liberación del orgullo y la arrogancia que generan conflicto interno. En el taoísmo, la muerte no es vista como un final, sino como una transición natural dentro del ciclo eterno del Tao. Este enfoque hacia la muerte libera a los practicantes de los miedos que a menudo acompañan a la mortalidad. Al aceptar la muerte como una parte natural de la vida, se reduce la ansiedad y se cultiva una paz interior basada en la comprensión de que todo forma parte del flujo continuo del Tao. Esta aceptación no solo se aplica a la muerte, sino a todas las formas de pérdida y cambio. El taoísmo enseña que la resistencia al cambio es una fuente importante de sufrimiento y que la paz interior se alcanza al aceptar la impermanencia como una característica fundamental de la existencia. La conexión entre cuerpo y mente es otro aspecto importante del taoísmo. Las prácticas como el Tai Chi y el Qigong son métodos taoístas que integran el cuerpo y la mente, fomentando el equilibrio y la armonía interna. Estas prácticas no solo fortalecen el cuerpo, sino que también calman la mente, ayudando a liberar el estrés y las tensiones acumuladas. El movimiento consciente y la respiración controlada, características de estas prácticas, permiten que la energía vital, hoy, fluya libremente, lo que resulta en una mayor paz interior. Este enfoque holístico demuestra que la paz interior no es solo un estado mental, sino también una condición física que surge cuando el cuerpo y la mente están en armonía con el Tao. El taoísmo también pone un fuerte énfasis en vivir de manera sencilla y en armonía con el entorno natural. La vida en la sociedad moderna a menudo está marcada por un ritmo acelerado, el consumo excesivo y una desconexión de la naturaleza. El taoísmo sugiere que para alcanzar la paz interior es necesario reducir la velocidad, simplificar la vida y reconectarse con el entorno natural. Esta conexión con la naturaleza no es solo física, sino también espiritual, ya que la naturaleza es vista como una manifestación directa del Tao. Al pasar tiempo en la naturaleza y al observar sus ritmos y patrones, uno puede aprender a fluir con la vida de manera más armoniosa, lo que conduce a una mayor paz interior. La alimentación también juega un papel en el enfoque taoísta hacia la paz interior. Los taoístas promueven una dieta equilibrada y natural, basada en el principio de moderación. La comida se ve no solo como un medio de sustento físico, sino también como una forma de nutrir el espíritu. Comer de manera consciente y con gratitud es una práctica que fomenta la paz interior, ya que se alinea con el principio de vivir en armonía con el Tao. La moderación en la comida, como en todos los aspectos de la vida,
es fundamental para evitar los excesos que generan desequilibrio tanto en el cuerpo como en la mente. Esta moderación no implica privación, sino un enfoque equilibrado que respete las necesidades naturales del cuerpo sin caer en los extremos. De esta manera, la alimentación se convierte en una práctica espiritual, un medio para mantener el cuerpo y la mente en sintonía con el flujo natural del Tao, lo que contribuye a una mayor paz interior. Otro aspecto esencial del taoísmo es la relación entre el individuo y la comunidad. Aunque el taoísmo enfatiza la paz interior a través de la armonía personal con el Tao, también reconoce la importancia de vivir en armonía con los demás. La paz interior no se puede lograr en aislamiento total. El ser humano es un ser social y, como tal, la interacción con los demás es inevitable. El taoísmo enseña que las relaciones interpersonales deben basarse en la sencillez, la humildad y la compasión. Al practicar estas virtudes en la vida diaria, uno no solo cultiva la paz interior, sino que también contribuye a la armonía y el bienestar de la comunidad en general. La idea de dejar ir es también central en la búsqueda de la paz interior según el taoísmo. A menudo, la mente humana se aferra a cosas, personas o ideas que se consideran esenciales para la felicidad o la identidad. Sin embargo, el taoísmo enseña que este apego es una fuente importante de sufrimiento. La verdadera paz interior surge cuando uno aprende a soltar lo que no es esencial y a confiar en el flujo natural del Tao. Esto no significa renunciar a todo, sino más bien reconocer que el control es una ilusión y que la vida es más fluida y armoniosa cuando se permite que las cosas sigan su curso natural. En este sentido, el taoísmo promueve una actitud de confianza profunda en el universo. Esta confianza no es ingenua ni ciega, sino basada en la observación y la experiencia de que el Tao, o la fuerza natural del universo, siempre se manifiesta de manera armoniosa cuando se le permite hacerlo. La mente, al soltar el control y las expectativas, se abre a una mayor receptividad, lo que permite que la paz interior se establezca de manera más profunda y permanente. El taoísmo también pone énfasis en la importancia de los ciclos naturales y en la aceptación del cambio. Todo en la naturaleza sigue ciclos, las estaciones, el día y la noche, el nacimiento y la muerte. Estos ciclos reflejan el movimiento del Tao, y el sabio taoísta aprende a sintonizarse con ellos en lugar de resistirlos. La resistencia al cambio es una de las principales fuentes de estrés y sufrimiento en la vida humana. Al aceptar que el cambio es inevitable y natural, uno puede liberarse del miedo al futuro y del apego al pasado, lo que facilita el logro de la paz interior. Esta aceptación del cambio también se relaciona con la manera en que los taoístas ven el tiempo. En lugar de vivir en función del pasado o del futuro, el taoísmo enseña a vivir plenamente en el presente. El momento presente es visto como la única realidad verdadera, ya que el pasado es solo un recuerdo y el futuro es una proyección. Al centrar la atención en el ahora, uno puede experimentar la vida de manera más completa y auténtica, sin las distracciones que suelen generar la preocupación por lo que ya pasó o lo que está por venir. Esta presencia plena en el momento es una fuente poderosa de paz interior, ya que disuelve las ansiedades y los arrepentimientos que suelen perturbar la mente. El silencio y la meditación también juegan un papel crucial en el taoísmo para alcanzar la paz interior. La meditación taoísta no es un esfuerzo por alcanzar un estado elevado de conciencia, sino un medio para observar la mente tal como es, permitiendo que se calme de manera natural. En la quietud de la meditación, uno puede experimentar directamente el flujo del Tao dentro de sí mismo, lo que facilita una integración más profunda de los principios taoístas en la vida diaria. El silencio, tanto interno como externo, es visto como un espacio en el que la verdad del Tao puede ser percibida sin las distorsiones de la mente activa. La práctica de la respiración consciente, o Qigong, es otra herramienta taoísta para cultivar la paz interior. La respiración es vista como un puente entre el cuerpo y la mente, y al controlar y dirigir la respiración, uno puede influir en su estado emocional y mental. La respiración profunda y lenta calma el sistema nervioso, reduce el estrés y permite que la mente se aquiete, lo que facilita un estado de paz interior. El Qigong también enseña a mover la energía vital, Oi, de manera armoniosa por todo el cuerpo, lo que contribuye al bienestar general y a la paz mental. La sabiduría taoísta también aboga por la flexibilidad y la adaptabilidad como caminos hacia la paz interior.
Al igual que el bambú que se dobla con el viento sin romperse, el taoísta aprende a adaptarse a las circunstancias de la vida sin perder su centro. Esta flexibilidad no implica debilidad, sino una fortaleza que proviene de la capacidad de fluir con la vida en lugar de resistirla. Al ser flexible y adaptable, uno puede enfrentar los desafíos y cambios de la vida con una mente tranquila y un corazón abierto, lo que facilita la conservación de la paz interior. El taoísmo enseña que la paz interior es tanto un estado de ser como un proceso continuo. No es algo que se alcanza de una vez por todas, sino una práctica diaria que requiere atención y dedicación. Al integrar los principios del taoísmo en la vida cotidiana, uno puede mantener un estado de paz interior en medio de las inevitables fluctuaciones de la vida. Esta paz no es una ausencia de conflicto o desafío, sino una capacidad para enfrentar todo lo que la vida trae con serenidad, claridad y equilibrio. El secreto taoísta para alcanzar la paz interior se basa en una profunda comprensión y aceptación de la naturaleza tal como es, tanto dentro de uno mismo como en el mundo externo. A través de la práctica de la simplicidad, la humildad, la compasión, la aceptación del cambio, la flexibilidad y la conexión con el Tao, uno puede cultivar una paz interior que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de la armonía con el flujo natural de la vida. Este enfoque no es un escape de la realidad, sino una forma de vivir de manera más auténtica y plena, en sintonía con la verdad fundamental del Tao que subyace en todo. El camino hacia la paz interior en el taoísmo no es un recorrido lineal o estrictamente definido, sino una experiencia profundamente personal que se desarrolla a través de una constante interacción con la vida misma. Esta búsqueda no es algo que se pueda alcanzar simplemente mediante la adquisición de conocimientos teóricos, sino a través de una práctica continua que involucra cuerpo, mente y espíritu en una unidad indivisible. Es un proceso dinámico en el que se aprende a desapegarse del deseo de control y a confiar en la sabiduría innata del universo. La vida, según el taoísmo, no es una serie de obstáculos que deben ser superados mediante la fuerza de voluntad, sino un flujo continuo en el que cada situación tiene su lugar y propósito. La resistencia a este flujo es lo que genera el sufrimiento, mientras que la aceptación y la fluidez con el Tao son las fuentes de la verdadera paz. En este sentido, la paz interior no es un estado de inacción, sino de acción adecuada, que surge de una profunda comprensión de la naturaleza de las cosas y de la capacidad de responder a ellas con claridad y serenidad. La práctica del desapego es central en este camino. El desapego, en el contexto taoísta, no significa indiferencia o falta de interés, sino una liberación de las expectativas rígidas y de la necesidad de que las cosas sean de una manera específica. Al desapegarse, uno no se convierte en una persona apática, sino que se abre a una mayor libertad y creatividad en la manera de interactuar con el mundo. Este desapego permite ver la vida con mayor claridad, sin las distorsiones causadas por el miedo o el deseo excesivo. Este enfoque también incluye una aceptación radical de uno mismo y del entorno. La autocomprensión en el taoísmo no implica un análisis exhaustivo de las propias motivaciones o deseos, sino un reconocimiento de lo que uno es en el momento presente, sin juicio ni crítica. Al aceptar la propia naturaleza, incluyendo sus aspectos más difíciles, uno se libera de la lucha interna que surge de la autoexigencia y la autocrítica constante. Este tipo de aceptación lleva a una paz interior que es profunda y duradera, ya que no depende de las circunstancias externas, sino de una armonización interna con el Tao. La naturaleza misma ofrece innumerables lecciones sobre cómo vivir en paz. Los taoístas observan el crecimiento de las plantas, el fluir del agua, el ciclo de las estaciones y encuentran en estos fenómenos naturales metáforas vivas para el camino hacia la paz interior. El agua, por ejemplo, es un símbolo poderoso en el taoísmo, ya que representa la suavidad y la flexibilidad que, a pesar de ser aparentemente débiles, tienen la capacidad de moldear y transformar el mundo a lo largo del tiempo. De esta manera, la suavidad y la adaptabilidad se valoran como cualidades esenciales para alcanzar la paz interior, ya que permiten a uno navegar por la vida con gracia y sin conflicto innecesario. El silencio interior, en este contexto, no es solo la ausencia de ruido, sino un estado de quietud mental en el que se puede escuchar la voz del Tao.
Esta quietud es cultivada a través de prácticas meditativas que ayudan a calmar la mente y a reconectar con la esencia más profunda de uno mismo. En esta quietud, se disuelven las tensiones y preocupaciones que suelen agitar la mente, permitiendo que la paz interior se manifieste de manera natural. La meditación no es un esfuerzo por escapar del mundo, sino una manera de entrar en contacto más íntimo con la realidad tal como es, sin las interpretaciones o distorsiones de la mente inquieta. En el taoísmo, la simplicidad es vista como una virtud fundamental. Esta simplicidad no se refiere solo a una vida con pocas posesiones materiales, sino a una manera de ser en la que se eliminan las complicaciones innecesarias, tanto en el pensamiento como en la acción. Una vida simple es una vida en la que las decisiones se toman con claridad y propósito, sin ser arrastrado por impulsos o deseos incontrolados. Esta simplicidad es una fuente de paz interior, ya que reduce la cantidad de energía mental y emocional que se desperdicia en la lucha con deseos conflictivos o enredados en preocupaciones que, en última instancia, son triviales. La humildad también juega un papel crucial en la búsqueda de la paz interior. La humildad, en el taoísmo, no es una negación de uno mismo, sino un reconocimiento de la interconexión de todas las cosas y de la pequeñez del ego frente a la vastedad del universo. Al adoptar una postura humilde, uno se abre a aprender de todo y de todos, sin la barrera del orgullo que impide ver la verdad tal como es. Esta apertura a la realidad en su totalidad, sin intentar imponer la propia voluntad sobre ella, conduce a una paz interior que es fruto de la armonía con el flujo natural de la vida. La compasión es otra piedra angular del camino hacia la paz interior. En el taoísmo, la compasión no es vista como un deber moral, sino como una expresión natural de la comprensión de que todos los seres están conectados a través del Tao. Esta compasión no solo se extiende hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Al tratarse a uno mismo y a los demás con gentileza y comprensión, se reduce el sufrimiento tanto propio como ajeno, lo que facilita la creación de un entorno interno y externo que favorece la paz. La integración de estos principios en la vida diaria no es una tarea fácil, ya que requiere una vigilancia constante y una disposición a soltar viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, a medida que uno avanza en este camino, la paz interior se convierte en un estado más natural y accesible. Este proceso de integración es continuo y siempre está evolucionando, ya que la vida misma está en constante cambio. La capacidad de adaptarse a estos cambios, sin perder el centro de paz interior, es una de las mayores habilidades que el taoísmo busca cultivar. El taoísmo también enseña que la paz interior no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir una vida más plena y significativa. La paz interior permite que uno responda a las situaciones de la vida con mayor sabiduría y compasión, lo que a su vez crea un impacto positivo en el mundo que lo rodea. Al vivir en paz, uno se convierte en un ejemplo para los demás, mostrando que es posible vivir en armonía con uno mismo y con el universo. El secreto taoísta para alcanzar la paz interior reside en la comprensión de que la paz no es algo que se pueda obtener externamente, sino que surge del alineamiento interno con el Tao. Este alineamiento se logra a través de la práctica continua de principios como la simplicidad, la humildad, la compasión y el desapego. Al vivir de acuerdo con estos principios, uno se libera de las ataduras que causan sufrimiento y encuentra una paz interior que es profunda, estable y duradera, independientemente de las circunstancias externas. La verdadera paz interior, según el taoísmo, es un reflejo de la armonía universal. Al sintonizarse con esta armonía, uno no solo encuentra la paz dentro de sí mismo, sino que también contribuye a la paz en el mundo que lo rodea. Es un camino que no requiere grandes esfuerzos ni sacrificios, sino una disposición a soltar, a confiar y a fluir con la vida tal como es. En este fluir, se encuentra la libertad y la alegría que son las marcas de una vida vivida en plena concordancia con el Tao.